Buenas, gente, ¿qué tal que andan? Vamos a abordar un tema relevante hoy día en materia de los medios alternativos de solución. En primer lugar, quiero mencionarle que estaba leyendo un libro. En este caso es el de Teoría del Conflicto y Mecanismos de Solución, de Javier La Rosa y Gino Rivas, y nos aporta lo que he ido leyendo del libro, en específico hasta la página 115, algunos aspectos relevantes respecto a una materia que no se basa en el litigio, que no se basa en mecanismos de solución. ¿De qué? De conflicto. En el capítulo 1 se aborda el conflicto directamente. Se puede identificar algunos elementos, por ejemplo, que tiene unas partes, que tiene unos intereses, que tiene un reconocimiento de qué es el conflicto, y no tanto desde la teoría de que es un problema. ¿Necesariamente un conflicto es un problema? No. Un conflicto es su enfoque positivo, que parte del derecho procesal, y otra que es el enfoque cooperativo, que es desde los mecanismos de solución. Claro, es un fenómeno que nace, sí, pero tiene dos visiones distintas. Si lo ves desde el punto de vista del derecho, es evidentemente claro que se basa en el litigio, y eso lo resuelven los tribunales de justicia. Si lo ves aquí desde el lado cooperativo, vas a verlo desde todos estos mecanismos de solución hasta la página 115. Por eso es la parte uno. Y luego abordaremos tema del arbitraje, pero aquí interviene un tercero siempre en el derecho procesal. Ese es el que resuelve. Y siempre va a haber una parte ganadora y una parte que pierde. Siempre va a haber eso. Por ello, el autor ha recabado en la autotutela. La autotutela es donde una parte impone totalmente su voluntad frente a la otra, y esta, mediante intimidación, mediante violencia, busca resolver el conflicto. La composición es una parte, y esta llega al acuerdo con la otra. Ambas partes están de acuerdo y obtienen beneficio mediante ello. Y la heterocomposición es ya cuando das a la reliquia de un tercero la, la controversia, este conflicto. Por ello, es importante mejor este enfoque cooperativo para una, para que se fundado en el consenso se puedan satisfacer intereses y que todos salgan beneficiados. Y también para que estas relaciones no se pierdan, puedan que mantenerse en el tiempo. Luego ya el autor aborda los Marx, denominándolos como medios que son diferentes al proceso judicial y que se fundamentan en la autonomía de la voluntad. ¿Qué me refiero con esto? Que necesitan obligatoriamente que las partes quieran recurrir a ellos. Si una parte no quiere, no se le puede obligar y el proceso termina ahí. Hay varios, hasta lo que se ha podido estudiar, hay la negociación, mediación y conciliación. Estos medios alternativos sí o sí te ofrecen algunos beneficios que son parte de sus características, son flexibles, necesitan la participación consensuada de las partes, se fundamentan en la economía procesal por menor tiempo, pero mayores costos y son más inmediatos. Claro, un proceso judicial tarda mucho, pero algunos límites para la aplicación de los MARS, que es más adelante, pero voy adelantando que se necesitan derechos de libre disposición. Derechos que necesariamente pueden disponerse. Por ejemplo,
costos altas, pero sí puedes imponer, por ejemplo, temas económicos, como la venta, temas de arrendamiento, temas económicos. Por ello es importante esto de la voluntad conjunta, derechos disponibles. No sustituye el proceso judicial, que el proceso judicial como tal pues es el principal más mecanismo de solución, pero no es alternativo, es el más recurrente, así que no lo abordaremos de conflicto, comunicación efectiva. Se necesita sí o sí de una comunicación para poder resolver el conflicto. Esto es claro. ¿Para qué? Para poder identificar el conflicto y saber que necesitamos solucionarlo. Esto es parte de evitar una comprensión equívoca de una de las partes y que se comprendan sus intereses. La escucha activa, el diálogo, todo ello permite hacer comunicación efectiva y reducir malos entendidos, señores. El uso de la paráfrasis, devolver no del caso que tengamos, el empleo de preguntas abiertas para obtener mayor información, explorar intereses. Mensajes en primera persona son algunas de las técnicas de comunicación que nos dice. Bueno, en plan detallada tenemos a la negociación como parte del capítulo 4. Es relevante estudiarla así, es bastante relevante. La negociación como tal es el proceso por el cual ambas partes buscan un acuerdo. Con ello buscan satisfacer intereses. Se necesita cooperación, se necesita comunicación. Y por ello hay dos posturas bastante opuestas. Una que es un modelo de negociación basada en posiciones y el segundo basado en intereses. Hay que tomar en cuenta que las posiciones es algo no necesariamente beneficioso para las partes. Hay posturas bastante incompatibles, por ello nace el conflicto. ¿Y qué se busca? Se busca asumir una determinada postura y no buscar el beneficio de la otra parte. Ya, ya, ahora compare, soluciona mi problema, dame mi dinero y no me interesa lo que te suceda después. Vale alimentista. Yo busco pagar el menor monto de la pensión de alimentos. Y no me interesa lo que pase con el niño, por ejemplo. En cambio, basada en intereses, se busca quedar bien, se busca que ambas partes salgan beneficiadas, se busca la continuidad del estrecho de esa relación y que ésta pueda perdurar en el tiempo, que ésta se alargue, que ésta no se rompa, una vez ejecutada el acuerdo. Por ello, tenemos las etapas de la negociación. La primera es la preparación. Se necesita conocer el caso mucho antes y plantear lo que se quiere. ¿Para qué? Para luego compartir información. Compartir qué es lo que quiere una parte, qué es lo que quiere otra, los altibajos, las desventajas. Y así podemos sacar los intereses. Una vez que sacamos los intereses, proponemos vías de solución, vías alternas. No necesariamente la negociación, sino otro mecanismo para poder llegar a un acuerdo. Es importante, es algo que no muchos realizan siempre de conciliación. Deberían hacerlo. Reducir los formalismos, pienso. Y otra, buscar la forma de validar la ejecución de los acuerdos. Que simplemente puede constar en, pero
En la materialización y ejecución de la negociación, por ejemplo, no se sabe si de verdad se ha materializado. La negociación es el medio extensivo de un mar, así como, por ejemplo, la mediación y conciliación. El mediador es el que facilita la comunicación, pero no es un conciliador, no propone soluciones. Partes son las que construyen ese propio acuerdo. El conciliador, en cambio, sí propone, pero sus decisiones no son vinculantes, pues. Se toman o a veces no se toman. O sea, son de referencia. Los mecanismos sí son relevantes, que promueven la voluntariedad, la moralidad, la buena fe. Y claro, se supone que te ofrecen menor costo, pero en realidad sí son caritos, pero reducen el tiempo de sobrecarga judicial. Y todo lo que hemos visto, nos damos cuenta que el conflicto no necesariamente es malo. El conflicto mal manejado sí puede derivar en violencia. ¿Por qué? Por materias disponibles. Hay materias muy delicadas que no pueden tratarse por vía de medios alternativos, tampoco por contrariar normas. Se necesita un buen planteamiento de las técnicas de comunicación para poder identificar qué es lo que quieren las partes y llegar a una justicia consensuada. El mecanismo alternativo que se quiere adoptar depende, depende mucho, uno de la voluntad de las partes y otra de los derechos que se puedan disponer, ¿no? Todo esto a fin de poderse validar en una vía resolutoria, por ejemplo, en el proceso judicial que ya exige a la conciliación como un requisito, puede causar la improcedencia de la demanda, así que hay que tomarlo en consideración. En mi aporte al video leído, esta titulación bastante relevante. Ahí tienen la diapositiva, tomarle captura. Bueno, hasta una próxima oportunidad.